Hola hermanos, el día de hoy, 13 de noviembre del 2024, es miércoles de la 32ª semana del tiempo ordinario, a la mitad de la semana 32 de este tiempo durante el año. Muy bien. Hoy voy a hablarles, hay varios otros santos, ¿no? Alguno incluso muy importante para Estados Unidos, para el norte de América, pero quiero hablarles de este beato porque es valenciano. Y en Valencia, una vez más, está habiendo alarmas por otra Dana, recuerden, no es el nombre, es una depresión aislada de niveles altos y parece ser que va a caer muchísima agua. Y así que por eso quiero invocar a sus santos, a sus beatos. Y él fue martirizado precisamente un 13 de noviembre. Ok, vamos por partes. Se trata de Juan Gonga Martínez, nacido en, dice Carqueixat, en la provincia de Valencia, en España. Nace un 25 de marzo de 1912. Se educa con los padres franciscanos y bueno, su vida, fíjense, él quería ser sacerdote, pero tenía una enfermedad que se lo impedía, que no podía entrar al sacerdocio y entonces pues sencillamente dice, ok, me quedo como un buen laico y asumo todas las consecuencias de ser un buen laico. Se mete en la acción católica, de hecho él trabajaba en una oficina, eso era lo que hacía, y desde ahí, desde esa oficina, hacía mucho apostolado. De hecho, fíjense que él es el fundador de la rama femenina de la Acción Católica ahí en Valencia. Y pues se dedicaba, era catequista y se dedicaba a los pequeños círculos de estudio, círculos de estudio bíblico de la doctrina de la iglesia, ¿no? Y ya les digo, muy activo, buen catequista, una persona pues sencillamente que participaba prácticamente todos los días de la Santa Misa y nada, y junto a eso una caridad extraordinaria para con los pobres. De hecho, estuvo a punto de casarse con una joven que se llamaba Josefina Millet, pero pues, como fue martirizado, pues no alcanzó a llegarse a casar, sencillamente murió siendo novio de Josefina. Pues fíjense, como a partir de 1936, julio de 1936, se cerraron todas las iglesias ahí en el área de Valencia, pues el hombre se decidió de manera clandestina a buscar dónde participar de las misas. Y entonces, saliendo de una de ellas, a ver, vamos por partes. La biografía dice que él se había alejado de la ciudad para salvar la vida, regresa a visitar a sus parientes, pero realmente con la intención de poder participar de la Santa Eucaristía, y saliendo de una de esas Santas Eucaristías, un 25 de julio, fue arrestado. Y entonces se le dejó libre. Bueno, entonces ahí es cuando sale del pueblo, regresa a ver a su familia, como les digo, el 13 de noviembre, pero ahí entonces ya lo reconocieron, lo arrestaron y esa misma noche lo llevaron por una carretera en una zona que se llama Tabermés de Valediña, y ahí fue entonces fusilado. Fíjense, interesante que en el momento en el que lo iban a fusilar, se sacó un crucifijo de la bolsa, lo presentó a los verdugos y les dijo claramente, por él, como él perdonó, yo los perdono a ustedes. Y besó el crucifijo y ahí entonces lo mataron. De hecho, así se le conocía con el muchacho de la cruz, porque murió agarrando la cruz. Fue beatificado el 11 de marzo del 2001 por el Papa San Juan Pablo II. Los jóvenes mártires, los mártires jóvenes que tanto bien le hacen a la iglesia. Yo subrayo esto porque me parece que es fundamental que no se nos olvide. Y más, como les digo, que él es de Valencia, murió ahí en Valencia, pues me parece oportunísimo con esta situación que están viviendo en esa zona, no solamente ahí en Albacete, en Tarragona, también en Málaga, o sea, prácticamente todo el litoral mediterráneo está sufriendo pues los embates de la naturaleza, cualquier cantidad de litros por metro cuadrado que están cayendo ahí. Ellos lo miden así, litros por metro cuadrado, nosotros leemos milímetros, esa es la manera como medimos, ¿no? Pero bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Terminamos de leer hoy la carta del apóstol San Pablo a Tito. Ha venido haciendo recomendaciones, Pablo, de cómo deben comportarse los ancianos, las ancianas, los jóvenes, ¿se acuerdan? Los sacerdotes, los obispos. Y ahora miren lo que va a decir, Dios mío, qué duro. Tito, capítulo 3, versículos del 1 al 7.
Querido hermano, recuérdales a todos que deben someterse a los gobernantes y a las autoridades, que sean obedientes, que estén dispuestos para toda clase de obras buenas, que no insulten a nadie, que eviten los pleitos, que sean sencillos y traten a todos con amabilidad. Porque hubo un tiempo en que también nosotros fuimos insensatos y rebeldes con Dios. Andábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos una vida llena de maldad y de envidia. Éramos abominables y nos odiábamos los unos a los otros. Pero al manifestarse la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor a los hombres, Él nos salvó. No porque nosotros hubiéramos hecho algo digno de merecerlo, sino por su misericordia. Lo hizo mediante el bautismo, que nos regenera y nos renueva por la acción del Espíritu Santo, a quien Dios derramó abundantemente sobre nosotros, por Cristo nuestro Salvador. Así, justificados por su gracia, nos convertiremos en herederos cuando se realice la esperanza de la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, ya les dije que iba a ser muy duro, ¿no? Claro, solo que hago subrayar un punto que leyendo en un material me parece que es fundamental. Es que hay que someterse a las autoridades, Y entonces aquí hay que tener cuidado porque hay algunos que tienen una potestad pero no son autoridad. O sea, la manera como proceden no les gana ninguna autoridad. Pueden haber sido elegidos legítimamente, no democráticamente. Claro, y eso es un punto a su favor. Pero si luego ya proceden de manera despótica, de manera tiránica, pues lo siento mucho, pero eso es contrario al Evangelio. Por eso pierden su autoridad cuando dejan de ser coherentes, cuando dejan de ser consecuentes. Lo mismo nosotros, ¿no? O sea, estoy hablando de esto por el tema de, pero fíjense, que estén dispuestos para toda clase de obras buenas. Eso sí, siempre a buscar y procurar hacer el bien. Que no insulten a nadie. Este mundo nuestro, ¿no? Esclavo de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos la vida llena de maldad, de envidia, éramos abominables y nos odiábamos los unos a los otros. Usted escucha a los miembros de partidos diferentes en nuestro mundo. Madre del Señor Jesucristo, ¿cómo se tratan? ¿Cómo se tratan? Cualquier cantidad de insulto. Eviten los pleitos, dice Pablo, que sean sencillos y que traten a todos con amabilidad. Díganme si no es un proyecto de vida precioso. ¿Por qué? Porque todo esto es en vistas a esa vida eterna, a esa esperanza que tenemos en la vida eterna. Nos hemos convertido para convertirnos, nos convertiremos en herederos cuando efectivamente, siendo justificados por su gracia, no por nuestros méritos, sino porque Él así lo ha querido, pues porque no hemos hecho nada que mereciese, ¿no? Esta misericordia, pero igualmente Dios lo es así. Pablo habla del bautismo que nos une, ¿no? Todos somos bautizados, o sea, nuestra dignidad comienza ahí. Sí, yo tengo el sacerdocio ministerial, pero lo que soy es un bautizado que tiene este otro sacramento en función del bien de los bautizados, pero nada más. El bautismo nos hace iguales a todos, ¿no? Y por lo tanto, este bautismo que regenera y renueva, me encanta esto, regenera, hace criaturas nuevas y nos renueva, nos hace personas nuevas. Y acuérdense lo de nuevo es mejor que lo anterior. Ojalá que así sea. Ojalá que en la práctica resulte cierto que lo nuestro es un camino de regeneración y de renovación en el espíritu, porque somos capaces de vivir de tal manera que, insisto, obedientes, dispuestos a toda obra buena, sin insultos, sin pleitos, sencillos y con mucha amabilidad para todos. Vamos al Evangelio. Vamos, hablando de amabilidad, de generosidad. Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, no es la primera vez que Jesús cura a un leproso, ¿no? En el Evangelio, sabemos, en Marcos es el primer gesto milagroso, ¿no? También en Lucas, en el capítulo 4, después de la llamada de los primeros discípulos, pues viene el episodio de la curación de un leproso. Recuerden que la lepra, ay Señor Jesucristo, que hoy en día es curable, ¿no? Hoy en día tiene incluso hasta vacuna. En aquel entonces era de lo peor, ¿no? Se consideraba una persona leprosa. Vayan a leer el libro de Levítico, ¿no? En el libro de Levítico está
perfectamente bien explicado qué es lo que había que hacer, tenían que andar tapados, cubiertos, gritando por la calle, impuro, impuro, el capítulo 13 y el capítulo 14 creo, del libro de Levítico. Terrible aquello, era la separación no era únicamente por la enfermedad, era una separación social, era una marginación. Lucas nos dice, creo que no me acuerdo si la segunda o la tercera vez que vuelve a repetir que Jesús va de camino a Jerusalén. Acuérdense, tomó la firme decisión de subir a Jerusalén. Bueno. Entonces, en este camino va pasando entre Samaria y Galilea, o sea, está empezando a bajar hacia Jericó. Esa es la lógica del asunto y entonces por eso pasa en ese lugar de frontera. A mí me llama mucho la atención de esto, ¿no? La curación en una frontera, la curación en este lugar donde hay separaciones, Dios más bien une. Y entonces estaban cerca de un pueblo, como lo dice, salen 10 leprosos. Claro, era uno samaritano y los otros 9 eran judíos. Pues sí, si es que resulta ser que en el momento del sufrimiento, del dolor, de la enfermedad, todos somos iguales, ¿no? La fragilidad es la misma, o sea, no importa la nacionalidad, si la enfermedad no golpea, y punto, y se acabó, y ahí para dónde se va a hacer usted. Esa es la realidad de nuestra vida, ¿no? Entonces estos 10 leprosos, el número es hasta significativo, ¿no? De lejos, estos respetan a Jesús, no como la primera curación de Jesús, que aquel sí se fue a poner, se postró delante de él, se puso cerca. Ya en este caso están de lejos. Y lo que le gritan es: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. En ningún momento le dicen: cúranos, límpianos. No. Como les diría, estos 10 están de alguna manera apelando a la bondad del Señor Jesús, a su generosidad, a la sencillez de su amor. Ten compasión de nosotros. Y Jesús dice lo que prescribe la ley, lo que prescribe la Torá, ¿no? Manda a los 10 que vayan a presentarse a los sacerdotes, porque tanto, según el libro de Levítico, el sacerdote era el que dictaminaba que usted estaba impuro por lepra y también el que decía: esto no tiene nada, deja de ser impuro. Entonces, por eso Jesús sabría que había un samaritano ahí, no lo sabía. Por eso cumple con el envío de estos 10 directamente a los sacerdotes, ¿no? Y entonces cuando iban de camino se curan. Interesante. Aquellos 9, su interés era salir de esto, ser declarados puros para poder volver a integrarme en la vida, buscar a su familia, buscar a su esposa, a sus hijos. Era una cosa lógica, ¿no? El samaritano, era samaritano, sencillamente le pudo más la gratitud que otra cosa. Y por eso esta actitud agradecida es lo que va a alcanzar del Señor Jesús, no la curación. Fíjense, porque ya estaba curado. Cuando regresa le dice: tu fe te ha salvado. O sea, a ver, veámoslo de esta manera. ¿Es posible encontrar personas curadas que no descubran su salvación? Sí es posible. Sí es posible. No debería de ser, no es automático, el asunto es una decisión, ¿no? Pero ¿cuántas veces nos pasa que Dios ha actuado en la vida de esta o aquella persona y esta o aquella persona se olvidan de Dios? Se olvidan por completo del Señor. Y cuántos gestos de misericordia, cuánta sanación, cuánta curación. Por eso el problema. Tu fe te ha salvado. Claro, las preguntas de Jesús son claras, ¿no? No eran 10 los leprosos. No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para darle gracias a Dios. Es un modelo precioso porque venimos escuchando tantas veces en el Evangelio de Lucas el enfrentamiento precisamente por hacer valer la nacionalidad, por hacer valer el ser judío. Y no, aquí no cuenta, sencillamente cuenta el dejarme conducir y creerle al Señor, poniéndome en camino. Qué bonito estos que van caminando juntos, ¿no? Caminan juntos en su enfermedad, caminan juntos en su sanación. Esta iglesia nuestra que está en proceso sinodal, el proceso sinodal no ha terminado, ¿no? La sinodalidad es una actitud que debería ser propia de la iglesia. Hay gente que piensa que esa palabra nos la inventamos, que la acabamos de sacar. Pues no, fíjense, no inventamos el agua caliente. Estamos tratando de volver poco a poco al criterio original, al criterio de las comunidades que están lógicamente regidas bajo la cabeza que es Pedro, pero con su creatividad, con sus particularidades, con su belleza. Por eso insisto en ese tema. Hagamos oración, seamos agradecidos. Gracias, Señor, por la aurora y por el nuevo día. Gracias por el sol que nos calienta e ilumina. Gracias por la luna que alivia oscuridades. Gracias por el viento, los árboles, los animales. Gracias por la casa que nos acoge y protege. Gracias por las sábanas, las toallas y los pañuelos. Gracias por poder vestir cada día ropa limpia. Gracias por el agua que brota en cada grifo. Gracias por los alimentos de la despensa y la nevera. Cuántas cosas tenemos, Señor, y a veces no somos conscientes. Y sobre todo, Señor, gracias por tu amistad, tu perdón y tu compañía.
Gracias por el cariño de los amigos y de la familia. Gracias por las personas que hoy me ayudarán a sonreír y a seguir adelante. Gracias por las personas a las que hoy podré amar y servir. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión del beato Juan Gonga Martínez, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz miércoles para todos.